Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad voy a brindarles un resumen acerca de la obra literaria peruana El Hablador, del autor Mario Vargas Llosa. Mi nombre es Diónica Alex Pérez Barbosa. Estoy cursando la carrera de Educación Secundaria en la especialidad de Comunicación del tercer ciclo, sección A. El Hablador es una novela del reconocido escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010. Fue publicada en España en 1987 por la editorial Seix Barral. La obra es una exploración profunda de temas como la identidad, el encuentro cultural y el poder de la narración. Sobre el autor, Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más influyentes e importantes del siglo XX y XXI. Nacido en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936, este autor ha dejado una huella imborrable en la literatura mundial con su obra literaria, política y periodística. Mario Vargas Llosa creció en una familia acomodada y culta, donde desde temprana edad aprendió a amar las letras y la cultura. Estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde se graduó con honores. Luego viajó a Europa para continuar sus estudios. Personajes principales. Saúl Suratas es el personaje principal de la historia y el narrador de gran parte de la novela. Mascarita, conocido como el Hablador, es un personaje misterioso y enigmático que pertenece a la tribu de los mochigüengas. Personajes secundarios. Los mochigüengas, la tribu indígena que Saúl estudia. La familia de Saúl representa el mundo occidental y la cultura moderna. A continuación, el resumen de la obra El Hablador. El viaje a la selva. Saúl Suratas, un joven antropólogo, viaja a la selva amazónica peruana con la intención de estudiar la cultura de la tribu mochigüenga. Su objetivo es documentar su cultura, tradiciones y lenguaje, con la esperanza de comprender mejor la diversidad cultural del Perú. Saúl llega a la selva con una visión idealizada de la cultura indígena, influenciada por las lecturas de autores como Joseph. Él imagina un mundo primitivo y salvaje, donde la naturaleza reina y la cultura indígena es pura y auténtica. Se encuentra con un mundo desconocido y hostil, donde la naturaleza es poderosa y la vida es un desafío constante. La selva es un lugar peligroso, con animales salvajes, enfermedades y condiciones climáticas extremas. Saúl se enfrenta a la dificultad de comunicarse con los mochigüengas, ya que su idioma es completamente diferente al suyo. Su lengua mochigüenga es complejo y lleno de matices, y Saúl se encuentra con la barrera del idioma como el obstáculo importante por su investigación. También se da cuenta que la cultura mochigüenga es mucho más compleja y rica de lo que imaginaba, y que sus tradiciones y creencias son profundamente arriesgadas. La cultura mochigüenga no es solo primitiva, sino que tiene una larga historia y una sabiduría ancestral que Saúl empieza a comprender. Capítulo 2. El encuentro con el Hablador. Saúl conoce a El Hablador, un hombre misterioso que se dedica a contar historias y a preservar la tradición oral de su pueblo. El Hablador se convierte en un mentor para Saúl, siguiéndole con su viaje de su descubrimiento cultural. El Hablador es un personaje enigmático y carismático, con un profundo conocimiento de la cultura mochigüenga. Él es el maestro de la narración, capaz de transportar su audiencia a otros mundos con sus palabras. Saúl se ve fascinado con las palabras del Hablador, que le revelan la riqueza y la complejidad
de la cultura indígena. Las historias del hablador son una fuente de sabiduría y conocimiento sobre la vida, la naturaleza y la cultura mochigüenga. También le enseña a Saúl la importancia y la tradición oral y la conexión profunda que existe entre la cultura y la naturaleza. El hablador le explica a Saúl que la cultura mochigüenga está íntimamente ligada a la naturaleza y que las historias son forma de preservar este vínculo, donde le advierte a Saúl sobre los peligros y la colonización y la pérdida de cultura tradicional. También le explica a Saúl que la llegada de los colones ha traído consigo la desconstrucción de la selva y la explotación de los recursos naturales y la pérdida de cultura tradicional. Capítulo 3. La lengua de los machigüengas. Saúl se esfuerza por aprender el idioma machigüenga, un idioma complejo y lleno de matices. A través del aprendizaje del idioma, Saúl comienza a comprender la cultura machigüenga de una manera más profunda. El idioma machigüenga es un idioma complejo y rico que refleja la cultura y la cosmovisión de la tribu. El idioma machigüenga es mucho más que simple medio de comunicación. Es una forma de pensar, sentir y entender el mundo. Saúl se enfrenta a la dificultad de aprender un idioma tan diferente al suyo, pero también descubre la belleza y la riqueza de la lengua machigüenga. Aprender el idioma machigüenga es un proceso desafiante, pero también es una experiencia enriquecedora que le permite a Saúl conectar la cultura machigüenga de una manera más profunda. A través del aprendizaje del idioma, Saúl comienza a comprender la cultura machigüenga de manera más profunda. El idioma machigüenga le abre las puertas a un mundo de conocimiento, sabiduría y tradición que Saúl nunca había imaginado. Capítulo 4. La tradición oral. Saúl descubre la importancia de la tradición oral en la cultura mochigüenga. Las historias que el hablador cuenta son un reflejo de la sabiduría ancestral de la tribu. La historia del hablador transmite los valores, las creencias, las cosmovisiones de la tribu. Las historias del hablador son más fuente de conocimiento sobre la vida, la muerte, la naturaleza, la comunidad y la espiritualidad mochigüenga. Saúl se da cuenta que las historias no son solo entretenimiento, sino que son una forma de transmitir conocimiento, sabiduría y cultura. Las historias del hablador son una forma de preservar la memoria colectiva de la tribu y de conectar las generaciones pasadas con los presentes. La tradición oral es una forma de preservar la memoria colectiva de la tribu y de conectar las generaciones pasadas con los presentes. La historia del hablador son un legado que transmite de generación en generación, conversando la sabiduría y la cultura de la tribu. Capítulo 5. La colonización y la pérdida de la cultura. Saúl se enfrenta a la realidad de la colonización de la selva amazónica y a las consecuencias que ha tenido la cultura machigüenga. La llegada de los colones ha traído consigo la pérdida de la cultura tradicional, la explotación de los recursos naturales y la destrucción de la selva. Saúl se encuentra de que la colonización ha tenido un impacto devastador en la cultura machigüenga. La colonización ha traído consigo la destrucción de la selva, la explotación y la pérdida cultural. Saúl se enfrenta a la difícil realidad de la cultura machigüenga. Está en peligro de extinción la cultura y se enfrenta a la amenaza de la asimilación cultural y la pérdida de su idioma, la desaparición de sus tradiciones. Capítulo 6. El conflicto cultural. Saúl se ve envuelto en un conflicto cultural entre la cultura occidental y la cultura indígena.
Su presencia en la selva genera tensiones en la tribu Machiwenga, ya que algunos miembros se muestran hostiles hacia él, donde se da cuenta que no puede simplemente observar la cultura desde afuera, sino que su presencia tiene un impacto en la vida de la tribu. Saúl es un extranjero que llega a un mundo desconocido y que trae consigo su propia cultura y sus propios valores. También se enfrenta a la dificultad de comprender la perspectiva de los Machiwengas, que ven los extranjeros como una amenaza a su cultura y a su forma de vida. La cultura Machiwenga se basa en la tradición oral, la conexión con la naturaleza y la comunidad. Los Machiwengas ven a los extranjeros como una amenaza a su forma de vida. Saúl se ve obligado a cuestionar sus propios valores y creencias y a reflexionar sobre el impacto de la cultura occidental en la cultura indígena. Saúl se da cuenta de que su cultura ha contribuido a la destrucción de la selva y a la pérdida de la cultura indígena. Capítulo 7. El poder de la narración. Saúl se da cuenta de que las historias del hablador no son solo entretenimiento, sino que son una forma de poder. Las historias tienen el poder de transformar la realidad, de conectar las generaciones pasadas con las presentes y de transmitir valores y creencias, donde se da cuenta de que las historias tienen un poder transformador. No solo cuenta historias, sino que también transmite sabiduría, valores, creencias y ayuda a comprender el mundo. Las historias pueden inspirar, educar, consolar y conectar con las personas. Las historias del hablador ayudan a Saúl a comprender la cultura machiwenga, a conectar con la tradición oral y a reflexionar sobre la importancia de la narración. La narración es una forma de resistencia contra la pérdida de la cultura y la tradición. Las historias del hablador son una forma de preservar la memoria colectiva de la tribu y de resistir la influencia de la colonización. Como último capítulo tenemos el regreso a la civilización. Saúl regresa, pero ya no es el mismo hombre que fue. Su experiencia en la selva amazónica le ha transformado y le ha enseñado la importancia de la cultura, la tradición y la narración. Saúl regresa con una nueva perspectiva sobre la cultura, la tradición y la narración. Él ha aprendido a valorar la cultura indígena, la tradición oral y la conexión con la naturaleza. Saúl se da cuenta de que la cultura occidental ha perdido el contacto con la naturaleza y con la tradición oral. La cultura occidental se ha vuelto materialista, individualista y deshamacida. También Saúl se enfrenta a la dificultad de integrar su experiencia en la selva amazónica en su vida en la civilización. Saúl se da cuenta de que la selva amazónica le ha cambiado para siempre y que ya no puede volver a ser el mismo hombre que era antes. El mensaje que nos deja la obra El Hablador es sobre la importancia de la comunicación, la búsqueda de identidad, el respeto por la diversidad cultural y la relatividad de la verdad. La obra invita a reflexionar sobre temas universales y apreciar la complejidad y belleza de la interacción humana en un mundo lleno de historias y experiencias únicas. Este mensaje es una síntesis detallada y clara de los temas principales que pueden extraer la obra El Hablador de Mario Vargas Llosa.